Bienvenidos al repaso de nuestra lección número 6, que lleva por título Acumulen tesoros en el cielo. Nuestro texto bíblico para esta semana está en el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 36 y 37. Y dice así: ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Saben, mis apreciados hermanos y hermanas, de nada nos serviría tener bastantes posesiones en esta tierra. De nada nos serviría ser millonario si al final perdemos la vida eterna. Porque ¿qué podemos dar a cambio de nuestra vida? Absolutamente nada. Por eso es que la lección de esta semana nos ayuda a cómo acumular tesoros en el cielo para luego cosechar la recompensa eterna. Por eso en la parte del día domingo que lleva por título Noé halló gracia. Noé vivió en una época muy difícil. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículo 5: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Esa era la sociedad en la que vivía Noé, una sociedad perversa. El diario vivir de ellos era solamente hacia el pecado. Ese era el pan de todos los días. Y cuando Dios vio la maldad de esa sociedad en la que vivía Noé, Dios decidió destruir al ser humano. En el versículo 7 dice: entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Sin embargo, en el versículo siguiente dice: pero Noé contaba con el favor del Señor. En otras versiones dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia para que Dios se compadeciera de él? Bueno, el texto bíblico dice que Noé caminó con Dios. Noé decidió servirle a Dios, decidió tener una relación estrecha con su Dios. O esa fue la diferencia. Su vida fue totalmente diferente a la sociedad de su época. En lugar de dedicarse a construir mansiones para él y su familia, o en lugar de acumular dinero, cosas materiales, Noé decidió entregar su tiempo a la obra del Señor. 120 años le dedicó a la predicación del Evangelio. 120 años dedicó para construir el arca de la salvación. Valió la pena de que Noé haya dedicado sus bienes materiales, sus recursos, su finanza en la construcción del arca y en la predicación del Evangelio. La cosecha fue que ellos se salvaron. ¿Qué quiere decir? Que si tú y yo también dedicamos nuestra finanza, bienes materiales, tiempo a la obra del Señor, Dios ha prometido recompensarnos en el día final, cuando Él venga por segunda vez. La recompensa va a ser vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aprendamos de Noé a tener una relación estrecha con Él todos los días. Ya saben, a través de la oración, el estudio de la palabra del Señor y la predicación del Evangelio. Y así es como llegaremos a cosechar la recompensa eterna. Ahora en la parte del lunes tenemos el ejemplo de Abraham, el padre de los fieles. En Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Aquí
se habla de Abraham, aquel hombre que fue llamado por Dios a salir del país donde nació y creció. No era fácil para Abraham abandonar aquel lugar donde estaba acostumbrado a disfrutar con sus amigos. Sin embargo, dice el texto bíblico que él salió por fe y fue hacia la tierra que Dios tenía preparada para él. Una tierra que no sabía si era fructífera o desierta, pero él salió. Por su fe fue obediente a su Padre Celestial y llegó a la tierra de Canaán. Y dice el texto bíblico que él vivió como extranjero juntamente con Isaac y Jacob. Pero ellos dice que esperaban la ciudad cuyo arquitecto es Dios, o sea, la recompensa celestial. Saben, mis apreciados hermanos y hermanas, eso es lo que tú y yo necesitamos, que tengamos en cuenta que hemos sido llamados por Dios para que nuestro corazón no se enfoque en lo que es terrenal, en lo que es pasajero. Porque si nosotros nos enfocamos solamente en lo que es terrenal, es probable que tú y yo lleguemos a perder la recompensa celestial. Por eso aprendamos de Abraham que nuestra fe sea una fe sólida y que eso pueda movernos a la obediencia de la palabra de nuestro Dios. Y seguramente si seguimos el ejemplo de Abraham, Isaac y Jacob, vamos a alcanzar esa recompensa. Y qué lindo saber que Abraham, Isaac, Jacob y Noé tomaron la más linda decisión de andar con el Señor. Sin embargo, hubieron personas que tomaron malas decisiones en la vida. En el día martes se habla acerca de las malas decisiones de Lot. Sabemos que Lot y Abraham habían crecido económicamente, habían crecido en la ganadería porque tenían muchos ganados, muchas ovejas, a tal punto que los empleados de Lot y los de Abraham ya no podían estar juntos porque las ovejas y los ganados ya eran demasiado. Entonces llegó el momento en que tenían que separarse. Pero dice el texto bíblico en Génesis capítulo 13, versículo 10, Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor y como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Dice el texto bíblico que cuando llegó el momento de separarse, pues sabemos que Abraham le dio la oportunidad a su sobrino Lot para que escogiera hacia dónde ir, a la izquierda o a la derecha. Si él escogía a la derecha, Abraham iba a la izquierda, pero en este caso él escogió hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque dice el texto bíblico que él observó y vio la llanura del Jordán, es decir, hacia Sodoma y Gomorra, y vio que todo, dice, era como el jardín del Señor. En otras palabras, era una tierra fructífera, una tierra fértil, una tierra donde le prometía grandes y abundantes bendiciones a Lot. Y ahí fue donde Lot se dirigió. Ese fue el lugar que escogió para habitar. Pero ya sabemos la historia eh, de Lot, que dice que Lot fue secuestrado, después ya sabemos que en la ciudad de Sodoma y Gomorra había mucha maldad, mucho pecado, donde Dios decidió poner fin a Sodoma y Gomorra. Y ya sabemos la historia, Dios destruyó con fuego y azufre a Sodoma y a Gomorra. Y ahí que Lot casi pierde su vida, casi pierde la salvación. Sin embargo, Dios tuvo compasión porque Lot
decidió vivir una vida justa, decidió andar con el Señor a pesar de que era un lugar lleno de pecado. La sociedad se había corrompido. Sin embargo, Lot no siguió los pasos de la gente de su época. Por eso es que Dios pues tuvo compasión y él alcanzó la gracia del Señor. De la misma manera, mis apreciados hermanos y hermanas, sabemos que este mundo va a ser destruido con fuego y azufre, dice la palabra del Señor. Todos los elementos de este mundo desaparecerán, pero Dios ha prometido salvar a todos aquellos que lo hayan aceptado y que lo hayan amado de verdad, que su corazón esté puesto en el Señor y no en este mundo. Entonces la recompensa será eterna, será maravillosa, será estar con el Señor por toda la eternidad en la santa ciudad de Jerusalén. Y aquí en el día miércoles, que lleva por título de engañador a príncipe, tenemos otro ejemplo de otro hombre que también tomó malas decisiones en su vida, Jacob, que le robó la primogenitura a su hermano Esaú por engaño, y como consecuencia su hermano lo quería matar. De ahí Jacob tuvo que huir de la casa de su padre hacia la casa de su tío Labán. Tú ya te sabes la historia. Sin embargo, dice la Biblia que un día Jacob decidió volver a la casa de su padre, pero mientras venía hacia la casa de su padre, una noche se encontró con el Señor. Y en ese encuentro Jacob peleó con el Señor porque estaba pensando que era algún enemigo suyo y por esa razón tuvo que luchar. Pero cuando se dio cuenta que estaba luchando contra el Señor, pues él le dijo, no te dejaré ir hasta que no me bendijeres. Y dice la Biblia que pobre Jacob se había desnucado, pero aún así siguió luchando hasta que el Señor lo bendijo, cuando le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Saben, mis apreciados hermanos y hermanas, Jacob tuvo que humillarse, Jacob tuvo que arrepentirse de corazón, Jacob tuvo que tener un encuentro real con el Señor. Y ese encuentro fue lo que hizo la diferencia, fue lo que cambió su destino, fue lo que hizo un cambio radical en su vida. Sabes que solamente podemos tener un cambio radical en nuestra vida hasta que nos humillemos, hasta que reconozcamos nuestro pecado delante del Señor y entonces Él hará ese cambio en nuestra vida. No importa qué malas decisiones hayamos tomado en nuestra vida, quizás decisiones equivocadas, dolorosas, que las consecuencias quizás son terribles o han sido terribles, pero el Señor puede cambiar esa mala decisión por bendiciones. Por eso que Jacob se convirtió de engañador a príncipe. Tú y yo también podemos llegar a ser de pecador a príncipe, de pecador a salvo eternamente. Pero la decisión tiene que ser tuya, tiene que ser mía de humillarme, arrepentirme y hacer una entrega, una conversión total al Señor. Ahora vamos a la última parte de nuestra lección, que lleva por título el día jueves, Moisés en Egipto. Tú ya sabes la historia de Moisés. Moisés creció en Egipto. Moisés vivió en los deleites de Egipto. Él era el próximo príncipe de Egipto, el próximo faraón, el que debió de haberse sentado en los palacios de Egipto. Sin embargo, cuando el Señor le hizo el llamado, él prefirió
el oprobio, o más bien dicho, él prefirió sufrir por el Señor para alcanzar la recompensa celestial. Moisés aceptó el llamado, aceptó el desafío, se unió al Señor para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y el hombre se entregó al servicio del Señor, sacó al pueblo de Egipto y caminó hacia la tierra prometida. Cruzó el Mar Rojo. Dice la Biblia que pasaron en tierra seca. Moisés dejó los deleites de Egipto para sufrir, pero luego para alcanzar la bendición eterna. Moisés murió, pero fue resucitado por el Señor. ¿Y dónde está Moisés ahora? En el reino de los cielos. Valió la pena el haber abandonado Egipto, el haber renunciado a ser hijo de la hija de Faraón y convertirse en uno de los israelitas, de los menospreciados, y llegó a ser un príncipe del Señor. ¿Y ahora dónde está? Está en el reino de los cielos, disfrutando de la vida eterna, de la patria celestial. ¿Pero por qué llegó ahí? Porque él decidió despojarse de lo terrenal y aceptar lo celestial en su corazón. Eso es lo que tú y yo necesitamos, acumular tesoros en el cielo. Y de esa manera cosecharemos la recompensa eterna. Yo te invito, mi apreciado hermano y hermana, a seguir luchando, a seguir trabajando en la obra del Señor. No importa qué problemas estés enfrentando en este momento. No importa qué tan difícil es para ti en estos momentos lo que estás viviendo. Pero pongamos nuestra vista en las cosas celestiales y verás que el mismo Señor nos ayudará para vencer los obstáculos en este mundo, nuestros problemas. Pero va a valer la pena renunciar a muchas cosas con tal de alcanzar la patria celestial. El Señor dijo que donde está nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que Dios sea con nosotros para alcanzar esas promesas eternas. Nos vemos en la próxima lección. Que Dios te bendiga.